Eso habilita que los antievangélicos sigan practicando la evangelicofobia. Evangelicofobia, dijiste. Me Sí, vuelvo loco. sí. Ese es un término. Que algunas veces lo hemos usado. Para muchos periodistas, una de las razones por las que Milei ganó es porque los evangélicos lo hicieron ganar. Y vos, una y otra vez, te peleas con esta idea de que no existe un voto evangélico. Debe haber 5 millones de electores evangélicos. Si hubiera un voto evangélico, alguien tendría 5 millones de votos, que serían casi la misma cantidad de votos de Milei, de Massa o de Bullrich. Como aman odiar a los evangélicos, entonces, votaron un Como aman 3% odiar. más que los católicos. Esto justifica que El son... reino, ¿no? Claro, el reino, el reino. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy con un invitado de lujo. Estoy muy entusiasmado por poder conversar con él. Pablo Semán, antropólogo, investigador de el CONICET, que le has dedicado mucha parte de tu vida a estudiar a los evangélicos, ¿no? Ujú. Diría 30 años, 30 y algo de años, 33 años. Wow, eso es un montón. Es más tiempo del que yo estuve vivo. Yo estuve 28 años vivo. Eh, y, y- y te voy a ser muy honesto. ¿Sabes que siempre que hablas con gente de fuera de la iglesia sobre los evangélicos, hay mucho prejuicio y hay muchísimo desconocimiento también? Y me parece súper. Eso creo que ha generado que a veces nos cerremos en nosotros mismos. Ujú. Y para mí es muy valioso también el aporte de afuera de cómo nos ven o el impacto que podemos tener. Así que nada. Yo estoy más que entusiasmado, pero no puedo no arrancar preguntándote por lo que está pasando ahora, porque no solo has Ujú. estudiado los, Yo no te escucho. perdón, no solo estudiaste los fenómenos religiosos, sino también has sido uno de los primeros en alertar sobre este fenómeno libertario, ¿no? Sobre esto que ha conseguido Milei. Es como una sorpresa que se desayunó, digo yo, como la clase media, ¿no? Como que nadie lo vio venir de alguna manera. Mira, quiero volver un cachitito atrás, por eso te Dale, dale. interrumpía. Yo creo que las ciencias sociales no pueden mirar el mundo como quien mira una estrella con un telescopio. Se mira el mundo en diálogo con la gente. Y entonces yo hace 33 años que trabajo sobre grupos evangélicos y me acerqué con los mismos prejuicios que el resto de la sociedad que no es evangélica y entendí que pasaban otras cosas que las que yo pensaba y aprendí y tengo una imagen de ese mundo que es la que intento transmitir. Entonces, al mismo tiempo que yo investigo y conozco y además cambio mis premisas de conocimiento, también le transmito o intento transmitir, porque tengo algo así como una vocación de intervención pública, les transmito a esas personas que no son evangélicas una imagen diferente y creo que eso ayuda a trazar algunos puentes que justamente evitan ese cierre sobre sí mismo, tanto de los evangélicos como de los que no son contra los evangélicos. Volviendo a la otra cuestión, a la segunda que me planteás, eh, hay algo que yo tiendo a llamar la sociedad política ampliada, ¿no? Que es el resultado de 40 años de democracia, que es un circuito de información del que participan periodistas, analistas, consultores privados, investigadores, políticos, técnicos, públicos de la política, y que tiende a funcionar cerrado sobre sí mismo, ¿no? Entonces, más bien pienso que no es tanto la clase media Ok. la que se sorprendió, sino sobre todo la sociedad política ampliada, Ahí va. que es como un bosque dentro de un bosque mucho más grande. Entonces, no es el árbol que tapa el bosque, Ok. es el bosquecito que tapa el bosque. Ahí va. Es una buena figura, pero sí, es literal. De hecho, creo que te lo decía recién detrás de cámara. Yo hace un año y medio que no he parado de consumir Ujú, analistas políticos, comentarios, tanto de un lado como del otro, de esa grieta, ¿no? Que era como se ujú, dividía la sociedad hasta hace poco, ahora hay tres tercios. Y nadie lo vio venir, ¿no? Y nadie, ujú. todos decían, no, esta la baja, dijo esto, y de repente fue la fuerza más votada. Y eso nos deja en evidencia que el prejuicio que tenían de, no, lo votan los chicos de 18 años que están jugando en la computadora y que quieren cobrar. No, no, lo votó mucha gente. Claro, mira, hay un estudio más cuantitativo, yo no hago ese tipo de estudios, que mostró que el voto a Milei es transversal en las edades y en las condiciones económico-sociales y además
muchos decían que era un fenómeno exclusivamente capitalino o del Me área acuerdo. metropolitana del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, y resultó ser un fenómeno nacional, casi diría, fue más importante a nivel de lo que llamamos mal el interior Claro. que del área metropolitana o de la capital federal. Eh, También hay otra cosa, a ver, hay un autor que se llama Pablo Stefanoni, que escribió un libro hace muchísimo tiempo ya, que se llama La rebeldía se volvió de derecha, que viene de hace, no, creo que de 2014, 2015, no sé, un poco, tal vez me equivoco en la fecha. En todo caso, Pablo Stefanoni se estaba ocupando de ese tema desde 2014. En algún momento yo mismo escribí un artículo que decía, todo lo que deja fuera el kirchnerismo se va a poner contra el kirchnerismo, formando un polo de la libertad, y eso lo escribimos en 2012. Wow. Después, en O sea, 2000... todo lo que la narrativa de la Ujú, década ganada dejaba fuera, que no entraba, se exactamente. iba a reagrupar en 2012, ¿viste? Bajo la Sí, idea de la sí, libertad. en esa época yo era más empático con el gobierno, y en un artículo que se llama Un sujeto en plan de nacer, donde todos decían esos son puros gritos, y para mí había un sujeto político para nacer. Wow. Pablo Stefanoni hizo eso, hay otros investigadores, la verdad es que no soy el único, Melina Vázquez, Martín Vicente, Sergio Morresi, Nicolás Belchinger, hay un investigador muy joven que se llama Ulises Ferro, que venimos viendo estas cosas, Ezequiel Saferstein, que venimos viendo estas cosas hace un tiempo, y hemos entrado en diálogo porque desde el fin de la pandemia, que para muchos de nosotros estaba claro que iba a haber una votación importante para Milei ya en la elección de 2021, ¿no? Y eso, en parte, pudimos saberlo justamente por el método de exponernos a la diferencia, ir por fuera de los prejuicios de la sociedad política ampliada, donde todo el mundo decía, no, estos son puros gritos, esto no existe, esto no es importante, Son loquitos. esto es capitalino, son loquitos. Y no sé si vos habrás oído, una cosa que se decía era, Milei no puede crecer porque no tiene estructura, ¿no? Pero lo escuchamos hasta el Hasta el día hartazgo, anterior. Hasta el día claro, anterior de la claro, votación era lo que claro. sonaba, ¿no? Si no tiene estructura, que le van a robar los votos, que pum, pam, pam. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que, porque es casi independiente de la posición política, porque te diría, hasta debe haber habido gente que votó a Milei que decía, no va a crecer porque no tiene Sí, 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 no va estructura. a ganar. Pero eso ya había pasado otras veces con otros fenómenos electorales, y se repite esa verdad, entre comillas, verdad, lo cual me demuestra que muchas veces se es refractario a la experiencia. Ok, como que se niega la experiencia. Ajá. En qué otro momento histórico pasó alguien así sin estructura que haya conseguido algo Bueno, así? relativamente, porque no es lo mismo. mm, Con Macri pasó algo así, todo el mundo pensaba que no tenía estructura. Eh, a ver, lo que se ignora, me parece a mí, cuando se dice no tiene estructura, es que los procesos electorales no son procesos expresivos de realidades previas. No es que hay algo, un partido, una estructura, un líder, un programa, sino que, sobre todo en Argentina, porque hay una sociedad política muy activa, porque hay mucha participación ciudadana, porque hay 40 años de democracia, los procesos electorales no expresan realidades previas, sino que construyen realidades. Entonces, vos podés decir, tal tipo, en octubre de hace 8 meses, ¿no? O Ujú, 10, vos podés decir, no tiene estructura, pero ojo, tiene electorabilidad, tal vez pueda tener estructura, claro. porque no es que necesitas que bajen los marcianos con hombres ranas, helicópteros, submarinos para tener Mm, estructura. Necesitas gente que colabore con tu campaña para fiscalizar, para oficializar las listas, todas las cosas que se necesitan para hacer política. Y lo que efectivamente pasó en el proceso electoral y en la previa del proceso electoral es que la estructura que Milei no tenía se fue creando. Entonces, no se puede decir no va a crecer porque no tiene estructura, si al mismo tiempo uno piensa, bueno, tiene cierto potencial electoral, hay que ver cómo el tipo se organiza con ese potencial electoral para
llegar a tener una estructura. La estructura no es como un carácter congénito, ¿no? Es algo que se Mm. puede ir adquiriendo en el curso de un proceso electoral que es, insisto, constitutivo de realidades políticas. Y en Argentina muy fuertemente. Hay una frase que dijo eh, Grabois que a mí me pareció interesante sobre Milei, que lo nombró bajo su óptica un falso profeta. Más allá Mm. del término falso o verdadero, lo que me interesaba era el término profeta, porque si algo que quedó evidente es que esto no es un voto bronca, sino que es un voto profético Ujú, en el sentido de ujú, una esperanza para el ujú, futuro. La gente que lo vota es porque cree que él ujú, ujú. puede darles un futuro mejor, ¿no? Va por ese lado, no es solo el enojo con la clase política. Sí, yo creo que efectivamente a ver, yo no soy creyente, pero me gustaría tener más respeto por la palabra profeta, ¿no? Tal cual, sí. Lo digo yo que, a ver, mi abuelo se llamaba Samuel y mi padre se llamaba Elías. Hablas Entonces, con autoridad. no con autoridad no, pero por lo menos teniendo idea de qué Claro, sí, quiere decir sí. profeta. Un profeta marca un camino de esperanza y las voces proféticas en las sociedades existen y son importantes. Eh, yo creo que darle a las figuras políticas el lugar de profetas es un problema porque gestionan cosas a más corto plazo, Claro. ¿no? Entonces, pero entiendo la comparación que hace Grabois y podemos conversarla porque haciendo esa salvedad, creo que hay algo de, efectivamente, Milei, otros en otros momentos han señalado no solo un rechazo, sino un futuro que en el caso de Milei tiene que ver con el valor de la libertad, una interpretación que alguien puede discutir y aparte uno puede decir, Milei se equivoca, pero los votantes de Milei entienden que ahí hay una profecía, si querés, una promesa de futuro, un horizonte hacia el cual ir, como Hmm, el pueblo hebreo detrás de Moisés. Ahora, creo también que hay dos cosas. Eh, Milei conscientemente, y no lo digo como manipulación, lo digo cuando él mira la realidad, la describe y la transmite para sus seguidores o para los que terminan siendo sus seguidores, tiene una capacidad de dar cuenta de una serie de fenómenos que justamente esto que yo llamo la sociedad política ampliada no ve, hmm. o que intenta metabolizarlos dentro de su propia lógica. Entonces, cuando dicen, este es un loquito, este tal cosa, ¿Qué no tiene fenómenos? estructura, el propio crecimiento de Claro. Milei, ciertas cuestiones de la vida social a las que no se le han dado la debida atención, las consecuencias de la pandemia, ¿no? Hay una serie de fenómenos que la sociedad política ampliada o no los tomó en cuenta o los tomó en cuenta en el mismo tono de siempre. Hmm, Y Milei mismo decía hace un año y medio que él, para la sociedad política ampliada, significaba o era como ruido blanco, ¿no? hmm, Un sonido insignificante. Pero que él se daba cuenta que estaba interpretando cuestiones que mucha gente eh, o cuestiones sobre las cuales mucha gente demandaba interpretación y cuestiones sobre las cuales él producía un sentido y la sociedad política ampliada no les daba sentido. Entonces, creo que Milei, además de un profeta, o antes que un profeta, o antes que un profetita, hmm. para tener el respeto a la palabra profeta, eh, es como el que puede dar el sentido del tiempo Claro. actual, ¿no? O por lo menos para muchísima más gente, porque tampoco es que para todo el No, no, mundo. pero ha Porque, presentado una agudeza a la hora de leer claro. la realidad, ¿no? Y después hay otra cosa, y esto, perdonen que me ponga en antropólogo, no voy a hablar con palabras técnicas, pero hay una cosa que vemos los antropólogos, que es, y esto lo observó además un periodista que es Carlos Pagni, que Milei es una persona que quiere, demanda, no es que exige, pero ha sido como muy hostigado muchas veces y demanda reconocimiento. Y cuando obtiene reconocimiento, lo agradece tan infinitamente como lo quiere. Creo que es un producto del hostigamiento que muchas veces vivió en toda su vida.
Y esa situación personal de él, como dice Pagni, es como una superficie que tiene un valor extraordinario para la representación política. ¿Por qué? Porque esa escena en la que él agradece el reconocimiento, y eso es inconsciente, lo anterior era consciente, su narrativa es consciente, pero su relación personal con el reconocimiento es inconsciente. Cuando él se pone bien porque lo reconocen, le hace sentir a quienes lo siguen que ellos también pueden sentirse bien si son reconocidos, ¿no? Ok. Entonces, Milei, más que ser el león, es como que habilita leoncitos. Mm, Y en ese sentido yo diría, para proseguir, y eso sí le agregaría a la comparación de Grabois, eh, bueno, Milei tiene algo de profeta y tiene algo, y en esto no hay ninguna calificación religiosa, algo de brujo, algo de chamán. mira. Porque justamente y esto era lo que yo te decía, esto es de antropólogo, que Ujú. es, los chamanes no son lo que para nosotros sería un loco, son tipos que permiten representaciones que el tipo normal de la sociedad no se permite. Eso es técnicamente, en el idioma de los antropólogos, Ok. un chamán. Y él funciona como un habilitador de proyecciones. Después hay que ver cómo eso cae en la sociedad, qué efectos tiene en la sociedad a más largo plazo, pero te tomo, ¿no? Mm, Que uno puede dialogar con la idea pongámosle profetita mm. para no ser irrespetuosos, y con la idea también de un pequeño chamán, no un chamán en el sentido más antropológico clásico, pero algo parecido a eso. Sí, sí, sí. Y me parece interesante esto de que él representa algo, que te ves representado en él, en esas Claro, emociones, ¿no? En eso de. Hay una nota que le hace Fantino ni bien gana, es esa que él se emociona, ¿no? exactamente. Y yo lo veía y decía, si yo fuese él, yo me sentiría igual. Es exactamente eso. Y yo diría técnicamente, pero sin palabras difíciles, eh, permite una dinámica de representaciones, perdón, y de identificaciones. Claro, claro, tal cual. Ah, empezando a movernos un poco hacia el mundo evangélico, algo que a mí me molestó mucho, tuve hasta un pequeño intercambio en Twitter con un periodista de C5N, es que como esa clase media, no es clase media, pero ¿cómo decís vos? Política ampliada. La sociedad política Ahí está, ampliada. la sociedad, me encantó ese término, la sociedad política ampliada no vio venir esto, empezó a buscar culpables. Y para muchos periodistas, sobre Mm, todo del arco progresista, una de las razones por las que Milei ganó es porque los evangélicos lo hicieron ganar. mm, Y vos en un montón de papers, inclusive un contenido que has estado subiendo, una y otra vez te peleas con esta idea de que no existe un voto evangélico. ujú, ujú. Y yo me acuerdo que discutí con este hombre de C5N, ¿sabes que me contestaba? Me decía, pero mira, esta persona muestra un mensaje de WhatsApp, ¿qué vas a decir? ¿Que ese mensaje no existe? Yo pensaba, ¿y por un mensaje de WhatsApp vas a construir que todos los millones de evangélicos de Argentina hacemos Bien. lo Debe mismo? haber 5 millones de electores evangélicos. Si hubiera un voto evangélico orientable por alguien tendría 5 millones de votos, que serían casi la misma cantidad de votos de Milei, de Massa o de Bullrich, y podría tener un cuarto de representación. Entonces, creo que, primero, no creo que haya un voto evangélico unificado. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, en general, hasta hace algún tiempo, los evangélicos votaban con algunos matices, sobre todo con algunas posiciones particulares, lo mismo que votaba el grupo socioeconómico al que pertenecían esos evangélicos, porque hay evangélicos en las clases populares, hay evangélicos en las clases medias, hay evangélicos en la clase media alta, y iban siguiendo más o menos el rumbo promedio de la población más específica a la que ellos pertenecían. Creo que viene pasando otra cosa, que es los partidos políticos tradicionales se debilitaron y los evangélicos, por otro lado, se activaron políticamente, son conscientes de su representación. Hay a veces evangélicos que quieren venderle a los políticos que creen que hay un voto evangélico. O sea, yo lo tengo yo, después esos negocios sabemos todos que, No que, funciona. que no van muy lejos. Eh, y creo que según las agendas y los conflictos del momento, los evangélicos se orientan más hacia un partido político o hacia otro,
de acuerdo a la coyuntura, ya no solo en función de su posición en la estructura social, sino también en función de las agendas y de valores que ellos plantean, defienden, priorizan. Eso no impidió, por ejemplo, que muchísimos evangélicos votaran al peronismo en la elección de 2019, aun cuando el candidato a presidente del peronismo planteaba que iba a plantear iba a llevar al Parlamento una ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque muchos evangélicos entendían que la situación económica y la crisis económica habilitaba ese voto. Bueno, en otro momento puede ser que haya habido, no digo un 70%, porque me parece difícil, no digo un 60%, tal vez un poco más que el promedio de la población hayan votado a Milei. Ahora, también hay otra cosa que para mí es muy importante y señalar, y sobre todo acá, ¿no? Que es, ¿y si se encuentra ese dato, qué? Porque a mí me parece que hay gente de la sociedad política ampliada, y ahí creo que es más de clase media universitaria, que es, si encuentran que el porcentaje de los evangélicos que votó a Milei es un poco mayor que el de los católicos que votó a Milei, se habilitan a todo tipo de improperios Sí, claro, descalificaciones. y hipótesis sociológicas que encubren los improperios contra los evangélicos. Entonces, como aman odiar a los evangélicos, entonces, votaron un Como aman 3% odiar. más que los católicos. Esto justifica todo lo que nosotros decimos de los evangélicos, que es que El son, reino, ¿no? claro, el reino, ¿no? Entonces, yo no creo que, y esto es lo que hice todo este camino para plantearte esto, si hubieran votado, como muchas veces sucede, transitoriamente, porque las identidades políticas, porque el voto en Argentina es transitorio y los evangélicos forman parte de esa realidad, si hubieran votado en una mayor proporción que otros grupos religiosos o sociales a Milei, eso habilita que los antievangélicos sigan practicando la evangelicofobia. Yo creo que no, creo que no. Diría mi amigo Alejandro Fantino. Evangelicofobia, dijiste. Me Sí, vuelvo loco. sí. Ese es un término. Que algunas veces se usa, lo hemos usado, no solo yo, pero Pero es claro, como porque ponerle nombre a la cara, al rostro, porque uno a veces siente eso, siente que no te conocen, pero ya te tienen miedo, te tienen una idea. ujú, Y dinamitan cualquier puente de diálogo, sobre ujú, todo ujú. desde este arco progresista, más de izquierda. Es como, Sí, que una vez vos dijiste, si vos decís que todos los evangélicos son de derecha, los vas a empujar a la derecha. claro. Pero además te diría, y esto no es para exculpar o distribuir culpas, ¿no? A ver, hay una implícita santa alianza de una mirada laicista secularizada con una cierta mirada que viene más bien, no de los católicos, no de todo el catolicismo, pero sí de una cierta idea de que catolicismo y nación argentina son lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que permitió que en algún Ok. momento muchos dijeran nos invade la CIA? Bueno, esa mirada era, Nos invade la CIA en relación a los evangélicos. claro, ¿no? Ok. Una mirada secularizada que no soporta la religión en el espacio público y una mirada esencialista, católica, que piensa que la nación y el catolicismo son exactamente lo mismo, que es una mirada también no secularizada, que permite catalogar el fenómeno evangélico de una única manera y de una forma permanente. Ahora, lo otro que hay que ver, en contraste con eso, es que yo creo que los evangélicos vienen creciendo hace muchísimo tiempo y cuanto más estudio la historia de los evangélicos, más veo que crecieron muchísimo y además últimamente, perdón que te No hay haga problema. una derivación, pero eh, cuanto más veo lo que sucedió en la campaña de Tommy Hicks y cuanto más escucho a amigos evangélicos contar eso, gente que la vivió o que siguió o sucedió en el pastorado a gente que lo vivió, más me doy cuenta que incluso la forma de narrar la historia de los evangélicos hay que tenerla en cuenta y que lo de Tommy Hicks hablaba de que los evangélicos ya estaban creciendo en los 50, ¿no? Mm. Bueno,
Dicho eso, que hay que poner una salvedad y cuando reconstruyamos la historia de los evangélicos entre investigadores y evangélicos, no se puede hacer de otra manera eso. También hay que decir que en los 40 años de democracia los evangélicos crecieron mucho. Y una de las razones por las que crecieron es porque la sociedad se fue haciendo más pluralista. Porque era muy difícil antes del 83 ser evangélico. Mm. Porque esa santa alianza de catolicismo nacionalista, tradicionalista, hispanista, veía con recelo el crecimiento de los evangélicos y atacaban el crecimiento de los evangélicos. Es más, si uno lo ve geográficamente, se da cuenta que en las provincias donde predomina esa visión, o predominó históricamente esa visión, los evangélicos crecieron menos, ¿no? Mm. Entonces, yo no me acuerdo, perdóname, la pregunta que te estaba contestando, pero me fui perdón que me haya ido por las ramas, No, mil no pasa perdones. nada, pues me Pero, parece súper interesante. pero creo que eh, hay que entender que hay una relación de habilitación recíproca entre pluralismo democrático y crecimiento evangélico. Nombraste tantas cosas que tengo que parar en Dale, cada sí, lugar. sí, Tengo sí. que parar en Tommy Hicks, tengo que parar en esto del pluralismo, porque te escuchaba, ¿no? Que la sociedad se volvió más plural a partir de los 80 más o menos. Y creo que hasta en un momento, en alguna entrevista, ha llegado a señalar que para esa época, pre-83, ser evangélico era casi como, no sé, ser de la comunidad LGBT, ¿no? Digo, tenía el Ujú. mismo peso Sí, o... sí. La disidencia religiosa, ¿no? Era tan difícil como otras disidencias y todo el mundo se olvida. Porque aparte, yo creo que hay que ser pluralista en todos los planos, eh, pero los evangélicos de alguna manera eran acosados por su diferencia. ¿No? Sí, sí. Todavía, bueno, claro que todavía ocurre. Hay periodistas que una semana no tienen qué nota hacer y se les ocurre hacer una nota sobre los evangélicos, el dinero, no sé, lo que fuere. Sí, 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 sí. Am, voy a pararme en Tommy Hicks un poco porque Sí. es un suceso que está Ujú, rodeado de ujú. mito, leyendas, no en el sentido de que sea falso, sino en el sentido de que es como un parteaguas, ¿no? Es como que Ujú, a partir de ahí ujú. nacieron los evangélicos en Argentina. Y una vez conversando sobre esto, vos me decías, los evangélicos ya tenían mucha historia Claro, antes de sí. 1950. No es que no había evangélicos y de repente Ujú, Tommy Hicks llegó, ¿no? ujú. Para que nos demos una idea numéricamente, no sé, ¿qué porcentaje de evangélicos había pre-Tommy Hicks? Yo no lo sé en números porque, a saber, no es que no tengo ninguna idea. Tengo una idea en números, pero si vos ves los censos hasta 1960, que fue la última vez que se preguntó sobre religión, creo que no superaban el 3% y probablemente eran menos los evangélicos y dentro de los evangélicos eran menos los pentecostales. Así que imagínate, en el 53, cuando llega Tommy Hicks, debían estar un poquito abajo de esa cifra. Yo ahora no la tengo de memoria, la puedo buscar, pero Mm, eran poquitos. eran poquitos. Y lo que estoy seguro es que dentro de eso los pentecostales eran menos y los, digamos, evangélicos carismáticos eran pocos también, ¿no? Ahora, hay algo que yo aprendí en el tiempo, que es cómo crecen las iglesias evangélicas, ¿no? Y las iglesias evangélicas crecen por creación y división de comunidades, porque por muchas razones se dividen las comunidades evangélicas. Para. División en el sentido de. Fisión. Ok, como estoy en la iglesia, no me terminó de cerrar esto que hizo el pastor, abro mi iglesia en mi casa. Exactamente, exactamente. Wow. Y eso, que aparentemente para nuestra narrativa es algo malo, Ujú. es uno de los causantes de que crezca tanto. Totalmente, porque, a ver, no es la habilitación del conflicto y la pelea, pensémoslo en términos de cómo se piensa en la teología evangélica que se practica, que es el sacerdocio universal. Ok. Entonces, yo no es que me peleo con mi pastor para irme a fundar una iglesia y tengo todo ese cálculo. También, o puede ser que alguno tenga ese cálculo, pero también está que todo creyente sabe que debe evangelizar. eh, Sí, sí, que es sacerdote y que. claro, y entonces, bueno, Sí, sí, a veces no es por el dejo de ir conflicto. inclusive, que, por ejemplo, cosa que yo he visto decenas de veces que han pasado,
y ustedes lo saben también, pero el público no, que es gente que pertenecía a una iglesia y vivía en Corrientes, en Chaco, en Tucumán, en Córdoba, Rosario, y viene a vivir a Buenos Aires y pierde contacto con su iglesia, porque su iglesia es una iglesia chica, Ujú. y llega a un barrio donde no hay iglesia evangélica, y tiene necesidad de congregarse, necesidad de orar, y entonces ni siquiera por una ruptura, sino Claro, por una necesidad. por la propia migración. Es una persona que practica su fe y la practica a puertas abiertas. Eso tiene mucho que ver con la democracia, Mm, ¿no? Eh, y se habilita y habilita a otros a congregarse. Entonces, ese mecanismo de división, que no solamente es de conflicto, permite el crecimiento de los evangélicos. Y lo que yo pienso a propósito de lo de Tommy Hicks, ahora sí me acuerdo que estábamos haciendo, y no nos olvidemos, es que eh, probablemente en el momento en que llegó Tommy Hicks, los evangélicos no eran tantos, pero ya se habían formado una cantidad muy grande de vocaciones de sacerdocio. Y entonces vos pensá, ponle que sean el 1% en esa época. Y éramos 25 millones de habitantes, ¿no? ujú. Son unos cuantos miles de evangélicos. Por eso, aparte, el estadio donde fue Tommy Hicks se llenó y se llenó varias veces. A todo esto, pongamos entre paréntesis, en aquella época, cuando apareció Tommy Hicks, se decían de los evangélicos las mismas cosas que ahora, ¿no? Mirá. Críticamente, ¿no? O Mm. sea, si uno ve los diarios de aquella época, encuentra más o menos las mismas críticas que 70 años después, ¿no? Eh, entonces ya había decenas de miles de evangélicos que encontraron una cosa muy importante, que es la posibilidad de encontrarse pública y masivamente en un estadio. O sea, Y, hasta el momento era y- más oculto. claro, porque aparte eso ocurre históricamente en un momento muy específico de la historia argentina, que es el conflicto que tiene Perón con la Iglesia Católica. Entonces, en ese momento, Perón recibe a los evangélicos un poco diciendo, bueno, si la Iglesia Católica no me va a apoyar, yo voy a permitir, en realidad lo debería, la Argentina, pues esto no es problema de Perón, pero la Argentina debería haber permitido el pluralismo religioso, establecido el pluralismo religioso mucho antes, pero bueno, apareció ahí. Entonces, Pero no fue solo como meto a los evangélicos porque estoy peleado con la iglesia, sino abro a que vengan cualquier tipo de disidencia religiosa. claro, pero los principales beneficiarios de esa posición de Perón fueron los evangélicos. Mm, ¿Por qué? Eso tiene que ver con otra cuestión, que es los grupos evangélicos, y esto es una conversación que tengo con muchos amigos evangélicos, eh, se fueron argentinizando progresivamente, porque si uno lo compara con otros grupos religiosos, no los voy a nombrar, pero que son más cerrados, sí, sí, que tienen sus más, costumbres muy parecidas a su más sede exigentes, anglosajona, quizás. claro, y que eh, priorizan su identidad y una versión muy, entre comillas, religiosa de su identidad religiosa, en el Ok. sentido de que privilegian la religión y la institución y no el encuentro con el espíritu, ¿no? Entonces, esos grupos no crecieron, pero los evangélicos sí seguían creciendo, en parte porque se habilitaban a crecer por división y en parte porque se tomaron muy en serio eso de en Roma como los romanos, Sí, ¿no? sí, a los griegos me hice griego, ¿no? Claro, entonces los evangélicos practican el sacerdocio universal, pero también dialectizan, traducen la palabra evangélica y le instalan de muy diversas maneras en distintos lugares sociales. Y lo que pasó con la campaña de Tommy Hicks es que permitió que un montón de gente que estaba dispersa y sabía que era evangélica, pero no se reconocía en una colectividad tan grande, se sintiese muy motivada para salir al mundo a predicar. Eso lo describe muy bien un sociólogo que
para mí fue un maestro, es un maestro, que es Hilario Winarczyk, que estudió bastante la campaña de Tommy Hicks. Hay que estudiar más la campaña de Tommy Hicks. Estamos pensando en cómo estudiar más la campaña de Tommy Hicks. Pero la campaña de Tommy Hicks fue muy significativa, no tanto desde el punto de vista del porcentaje como desde lo que habilitó. Pero igual, hay que pensar que habría tal vez un 1%, que es muchísimo. Ujú. Porque es muchísima cantidad de gente, e imagínate toda esa cantidad de gente diciendo, somos una colectividad grande, hay un mundo por Evangelizar. evangelizar, salgamos a hacerlo, esto nos lo permite. Y entonces el efecto de eso se ve en los avivamientos que los mismos evangélicos me cuentan a mí de los años 60. ¿No? Todo esto para decir algo que vos me preguntabas antes, y está bien, no es solo desde los 80 que crecen los evangélicos. Claro, claro, y me parece súper interesante hacer esta salvedad. El impacto de lo de Tommy Hicks no fue solo cuantitativo, sino Cual- cualitativo. O sea, no es Totalmente. tanto cuántos evangélicos quedaron Ujú, después, sino cómo cambió la mentalidad, ¿no? Esa ujú, realización de somos muchos ujú, y podemos generar un ujú. impacto. No puedo no preguntarte por la famosa historia de Tommy Hicks que escuchaba Perón, que bajó, que fue a la Casa Rosada, que Leló le sanó y que a partir de ahí se habilitó el estadio. Vos recién dijiste, no sos un hombre de fe, estudiando desde afuera. ¿Eso se ve como parte de folclore o se ve como algo pasó? ¿Fue a la Casa Rosada de verdad o es...? Yo la verdad es que el fino de esa historia no lo tengo, pero a mí me parece, yo soy antropólogo, y los mitos no hay que desmentirlos. Los mitos son técnicamente maneras de entender la realidad. Tal cual. Entonces, cuando los evangélicos dicen, Perón se sanó, la verdad es que no, yo insisto, no tengo el fino de esta historia. Puede ser que haya sucedido, puede ser que no. Hubo el encuentro, eso sí, hubo un encuentro, Claro. ¿no? Y de ese encuentro salió con un estadio. Claro, entonces, lo importante es que para una experiencia de fe que estaba connotada como proveniente de Estados Unidos, el mito, entre comillas, ¿no? De que Perón se sanó por la intervención de un pastor evangélico, le ayudó a pensar, tanto a los evangélicos como a quienes se hicieron receptivos a su mensaje, que convertirse a la fe evangélica no era salirse de la Argentina ni salirse del peronismo. Y Mirá qué interesante. hay una cuestión muy importante. Muchos de los pastores de las iglesias evangélicas autónomas que nacieron en esa época eran peronistas. Mm. Me parece súper curioso porque la narrativa de los últimos años es como muy rivalizadora entre, bueno, el kirchnerismo que encarna de alguna manera este peronismo, es como una cuestión muy picante, ¿no? Ujú, Como si fuésemos mutuamente excluyentes y fue justamente ujú. Perón el que habilitó esa primera Bueno, parte, ¿no? perdóname, y hay una cosa que yo cometo una injusticia enorme al olvidarlo, pero un dato que es no es una nota de color, es un dato de lo que te digo, que había peronistas que se hicieron evangélicos. La madre de Hugo Moyano, ¿no? Que Mirá. es evangélica. Y que era sindicalista, creo yo, por ahí me equivoco, pero lo que quería recordar es que no solo Hilario Winarczyk, sino que en el mundo evangélico hay un pastor que se llama Norberto Zaraco, que está, entre comillas, en dos mundos, porque él es eh, cientista social y que escribió la primera tesis sobre los evangélicos en Argentina, y que él muestra algo del desarrollo de los evangélicos en esa relación con el peronismo, ¿no? Entonces, eh, no quería reconocer esa obra, no es, o sea, Hilario hizo una contribución enorme, y Norberto Zaraco hizo otra contribución muy importante. Yo llegué después a eso y aprendí mucho de los dos. Mm. Yo también voy a hacer una salvedad, no fue Perón el que lo habilitó, fue Dios sanando a Perón y usándolo, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, Otra pregunta más, desde el lado de un antropólogo, ¿cómo se leen tanto esas campañas como quizás la de los 80, las de los 90 de Anacondia, que tienen todo este componente milagroso?
en el sentido de que muchísima gente cuenta que fue y que fue sanada. Ujú, Digo, más allá de que uno crea o no, ujú, ujú. eso es un componente central como para entender Sí, el crecimiento. sí. Mira, lo primero que es algo que yo me había olvidado de decir antes es, en Argentina hay pluralismo religioso normativo establecido como un deber ser relativamente, pero desde los años 80, ¿no? Eh, los gobiernos militares eran normativamente antipluralistas, ¿no? Ok. Lo que sufrieron los evangélicos durante gobiernos militares, hay que verlo. Ahora, no es que no había pluralismo de creencias en la sociedad argentina. Pluralismo de creencias hay mucho más que se imagina, porque este era un país que decía, somos la nación católica, pero ¿qué era el catolicismo? Y no es críticamente que lo digo esto. Había muchos catolicismos, muchas formas de ser católico, y había muchas formas de ser católico que tenían que ver con determinadas formas de encuentro con el Espíritu Santo que estaban antes de que los evangélicos tuvieran estos avivamientos que vos referís. Entonces, ahí puedo responderte tu pregunta. Las campañas de Anacondia, las campañas de Cabrera, las campañas de otros pastores menos conocidos en el interior del país y en el En Gran el Buenos conurbano. Aires, resultaban capaces de convocar muchísima gente y efectivamente de darle lugar al milagro, porque en la sociedad argentina y especialmente en los sectores populares hay algo que yo llamo perspectiva cosmológica, que es una idea de que el mundo está encantado y que, a ver, yo me puedo curar de una enfermedad por causas médicas y los evangélicos no niegan eso. O sea, Sí, sí, hay anda un al médico. virus, hay un médico, hay un remedio y está perfecto. Eso no quiere decir que yo pueda excluir o que deba excluir de la explicación de ese fenómeno causas espirituales, ¿no? Y además, no es solo los evangélicos, muchísimas personas creen en las causas espirituales del mal o del bien, de las nociones de estar bien, de estar en la gracia o de estar desgraciado, Mm. ¿no? Entonces, las campañas lo que hacían era permitirle así como Anaconda, perdón, así como Tommy Hicks permitía que los evangélicos se reconocieran entre sí. Las campañas lo que permitían era que quienes compartían esto que llamo perspectiva cosmológica, quienes comparten la idea de que lo espiritual interviene en el mundo, está en el mundo, pudiesen reconocerse entre sí y pudieran dar testimonio de que recibían influencias espirituales, ¿no? Porque eso es central en la experiencia evangélica en Argentina y ahí toqué un tema, una palabra clave, que es testimonio en la Mm. expansión de los evangélicos en Argentina y ese proceso de enraizamiento en la cultura y en las distintas formas de cultura nacional o del espacio nacional. eh, el testimonio es una cuestión clave, porque yo antes te decía, los evangélicos tradujeron la experiencia evangélica a distintas circunstancias, ¿no? A los Mm. griegos, misa de griegos. Pero, ¿qué es lo que permite hacer esa traducción? El testimonio. Claro. La gente declaraba, en una época donde el problema de las clases populares era el alcoholismo, mucha gente declaraba la sanación del alcoholismo. Y está perfecto. En los años 80, cuando había muchos jóvenes que habían ingresado en movimientos contraculturales que implicaron muchas veces consumos problemáticos, no fue casual que hubiera un testimonio de liberación de drogas, Mm. ¿no? Entonces, el testimonio es la forma, el testimonio es una forma muy interesante porque es una captación activa del mundo y una expresión muy activa de esa captación y es lo que le permite esa movilidad y esa capacidad de ser agua en el agua que tienen los evangélicos en la sociedad argentina. Te hago una pausa ahí porque ¿cuál sería entonces el mal de esta época que encarnaría como Mm. este testimonio moderno, ¿no? Ujú, Como el testimonio contemporáneo. exactamente, Sí. porque pienso,
en cuestiones de salud mental, ¿no? Que eso es algo que está en boga, pero quizás es el problema de ascender socialmente, como ahí entra el Ujú. Evangelio de la Prosperidad, quizás como una manera de explicar eso, Sí, como de encarnarlo. mira, entran varias cosas. ¿Por qué? Porque primero, ya no hay pocos evangélicos, hay muchos evangélicos con muchas situaciones de las que de todas ellas dan testimonio. Entonces, por ejemplo, antes no había tantos evangélicos en las universidades y menos de tradición pentecostal. Y las dificultades que tiene cualquier persona que hace el trayecto universitario pueden ser parte del testimonio. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Eh, Bueno, estas cosas que... YouTube es un testimonio. Bueno, claro, por eso, o sea, cualquier parte, cualquier aspecto de la vida puede ser parte del testimonio. eh, y entonces el testimonio contemporáneo es, en el mundo evangélico, creo yo, hasta donde lo vengo viendo, tengo que estudiarlo más también, pero es muy plural. Eh, Sí, sí, puede ser de una sanidad de enfermedad hasta claro, conseguir trabajo, hasta poder tener un lo hijo. que ves, lo que vos decís de la salud mental. Con la teología de la prosperidad yo creo que ahí hay una cosa que es interesante de seguir explorando, porque primero que hay una confusión, ¿no? Que es, muchos creen, críticos de los evangélicos y apologetas de los evangélicos, los que elogian a los evangélicos, creen que la teología de la prosperidad es como el reflotar de la ética protestante del 1600. Y no, no, es otra No, cosa. no, no. La ética protestante del 1600 que permitió la dinamización del capitalismo no llega necesariamente con la experiencia pentecostal. Yo lo que creo es que la teología de la prosperidad, que aparte hay mucha gente que, vos hablas, mucha gente evangélica, que vos le preguntás por la teología de la prosperidad y dicen, no, yo no creo en eso. Y tiene un montón de argumentos contra. 3 minutos después esa misma persona te va a decir, bueno, pero el Señor me ayudó en tal cuestión que es un aspecto material de la vida. Entonces, yo creo que la teología de la prosperidad, o lo que suele llamarse teología de la prosperidad, implica una conciencia muy diseminada en todo el mundo evangélico de que la gracia es completa. Y si el Señor puede intervenir y sanarme, ¿por qué no puede resolver problemas del área material de la vida? Yo creo que eso es más amplio que la teología de la prosperidad. Eso es ponerle un nombre a una experiencia que existe desde mucho antes y que en todo caso, yo como antropólogo puedo decir, no hay religión que haya pensado que lo espiritual no tiene que ver con lo material. El único siglo Mm. y que piensa que lo espiritual no tiene que ver con lo material es el siglo XX en algunos aspectos. Después la humanidad entera vinculó lo espiritual y lo material. Ahora, yo sí entiendo que hay muchos evangélicos, sobre todo contemporáneos. El primer trabajo que yo escribí sobre evangélicos fue en el año 94 sobre jóvenes evangélicos y la relación con el mundo laboral. Y yo en ese momento decía, bueno, esto tiene que ver con la teología de la prosperidad. Y efectivamente tenía que ver, pero los testimonios de prosperidad que, que son parte del testimonio contemporáneo, que está bien lo que vos decís, no son simplemente iba por la calle y me encontré un transatlántico y me fui de vacaciones a Venecia, Mm. ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, Sí, sí, sí. con el trabajo del día a día. Testimonios como no tenía para darle comer a mi hijo, me tocaron el timbre y me dejaron Bueno, ese comida. tipo de testimonios, ¿no? Entonces, así como son muy plurales los testimonios en general, también son muy plurales los testimonios de prosperidad. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con las características de la teología y de la espiritualidad y de la logística de las organizaciones evangélicas que permiten la individualización del sentimiento, ¿no? Mm. Porque si un pastor dice, bueno, orale al Señor en tu lengua, no en la que te digo yo que ores, Claro. ¿no? Bueno, el testimonio de prosperidad tiene que ver con eso, con tramitar una situación, una emoción, una vivencia en clave espiritual, pero mi vivencia, no la vivencia
que me presentaron en televisión. Clarísimo, clarísimo. Hablaste recién del pastor y de que este mensaje, ¿no? De orar en tu lengua, no me creas a mí, búscalo en la Biblia, ¿no? Como siempre, de también internalizar un poco la experiencia. Con tantos millones de evangélicos que hay, ya quedó claro que no hay un gran pastor que nos baja línea y que todos votamos o hacemos lo mismo, pero está diseminado el país de muchísimos pastores y me interesa saber, desde tu rol de antropólogo, ¿qué rol tiene un pastor a nivel social? Mira, O pastora. yo hace poco participé por invitación de Argentina Oramos por Vos en el encuentro de pastor, el encuentro creo que es anual de Argentina Oramos por Vos, que fue una experiencia súper interesante, además humanamente yo me sentí muy bien recibido. eh, y después de 30 años de investigar a los evangélicos, y yo entrevisté a pastores, centralmente yo trabajé con los creyentes, porque un poco mi posición de antropólogo es lo que importa de una experiencia religiosa es lo que hacen los creyentes con esa experiencia. Ok, lo práctico. Y hablaba tal vez menos o tenía en cuenta menos a los pastores. Pero claro, que ahí estuve con 1500 pastores, ¿no? Y era como que lo que yo no estaba trabajando habitualmente, por más que también entrevisté decenas de pastores, conozco pastores, soy amigo de pastores, eh, se me hizo una pregunta en la cabeza, ¿no? Que es, bueno, ¿qué figura la del pastor? Así como uno puede pensar, ¿qué cosa específica es el testimonio? ¿No? ¿Qué forma de narrativa, qué discurso específico es el testimonio en la vida social? Bueno, también pensar qué agente tan específico es un pastor. Porque no es cualquier cosa. Hay muchísimos pastores, pero no cualquiera es pastor y es un agente, y ahora vas a ver por qué, relativamente extraordinario en la vida social. Yo lo comparo analíticamente, porque nadie se va a sentir representado en esta comparación, es muy parecido al militante, en el sentido que no viene mandado desde afuera. Sí, vinieron misioneros, pero las iglesias no son de los misioneros. Ya no, o sea, las iglesias son de los pastores que hicieron las iglesias. Como los partidos políticos de cualquier signo tienen militantes, y no es que vinieron de un plato volador o de Rusia o de Estados Unidos, ¿no? Es gente que se activa en la vida social. El militante se activa políticamente y se activa socialmente y vincula a la sociedad con el Estado, las demandas. El pastor tiene como muchos planos de trabajo. El pastor está instalado en la sociedad y tiene que hacer, mirá las cosas que tiene que hacer un pastor, para que tomemos conciencia. Yo creo que ustedes lo saben más que yo, pero vale la pena que Totalmente, se haga sí. la Sí, cuenta, sí. ¿no? Entonces, un pastor tiene su propia vida espiritual, tiene su familia de sangre con la que vive una vida espiritual y una vida familiar. Tiene una comunidad que es la iglesia que él dirige, en la cual hay problemas de todo tipo, siempre, porque todos vamos a tener siempre problemas. Entonces el pastor gestiona, interviene, aconseja, ora y interviene espiritualmente en los problemas espirituales de su comunidad. Pero aparte en la comunidad hay determinados problemas sociales, y no solo los que tienen que ver con la pobreza, aunque también los que tienen que ver con la pobreza. Y el pastor también interviene ahí, y además el pastor tiene, en general, nosotros acabamos de hacer una encuesta en el encuentro de pastores, y es la mayor parte de los pastores no reciben un salario, no tienen dedicación exclusiva a la iglesia. Entonces el Mira. pastor tiene un trabajo, y además de que tiene un trabajo, tiene que gestionar, además de la vida espiritual, la vida económica de la iglesia, porque la iglesia que tiene que pagar el alquiler, la luz, las mejoras, las ampliaciones, lo que fuere. Y además el pastor interviene en su comunidad, no solo en la comunidad más pequeña de su iglesia, sino en la comunidad de su barrio. Yo vengo viendo hace 30 años, no lo inventaron hoy, muchos organismos del Estado cuentan con los evangélicos como contraparte de intervenciones en la vida social. Entonces los pastores están en el centro de una serie de relaciones que va desde su propia espiritualidad hasta las relaciones con distintos niveles del Estado, pasando por
su familia, la vida espiritual de su familia, la Son vida como espiritual de la superhéroes, congregación, básicamente. la vida económica de la congregación, la vida económica de la red, la relación con la red. Además, aprenden, van a instituciones o toman cursos online o hablan con otros pastores. Bueno, los pastores eh, son personas que tienen de lo más multitasking que uno va a Sí, 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 encontrar sí. en la vida social, ¿no? Y además, toda esa actividad que tienen los pastores no es como correr como un hámster y quedar en el mismo lugar. Deja huellas en la vida social, construyen instituciones. Son instituciones que antes no existían y no se puede explicar como que vinieron los marcianos, depositaron un tipo y plata y crecieron árboles. No, la multiplicación de instituciones, no solo evangélicas, pero también evangélicas, a partir de la actividad de los pastores, ¿no? Entonces, los pastores son como productores de vida social enormes. Me parece alucinante este recuento y creo que también derriba un mito porque a veces cuando ves el reino o ves ese tipo de representaciones culturales de nosotros, Ujú, el ujú, pastor es una figura que se sirve de la gente y que siempre tiene mucha plata y que medianamente casi ni trabaja, ¿no? Y esa ujú, debe ujú. haber alguna excepción, pero no es la realidad. Los Eh, pastores tienen las excepciones una batería de existen porque, problemas. porque los pastores son humanos y existen en todas las instituciones. Total. Y el problema que yo diría es, incluso pongámosle, existen más de las que uno cree. Bueno, perfecto, como existen en las universidades, en los partidos políticos, en el ejercicio de la psicología, en un montón de lugares existen las excepciones. Ahora, cuando la excepción es cometida por un evangélico, sale en primer lugar la identidad evangélica. Si la excepción la comete un miembro de otra comunidad, nadie dice el psicólogo Sí, sí, sí. peronista, O ¿no? sí, sí, o si la comete un católico, un ateo, o si la Claro, comete un... pero por eso, entonces, eh, es como que a veces algunos, al actuar críticamente sobre los evangélicos, presuponen que los evangélicos tienen el monopolio del mal, ¿no? Entonces, eso me parece una locura. Sociológicamente me parece una locura, e incluso me parece una locura políticamente, y ya no tiene que ver con lo partidario. Si nosotros creemos, yo creo en eso, ¿no? Creo que es importante construir una comunidad democrática, pluralista, solidaria. No puedo pensar que hay un grupo que son que malos. tiene el monopolio del mal. Perfecto. Tengo dos preguntas, tengo una muy flashera para hacerte que la voy a dejar para el final. Pero hay una anécdota que te escuché la primera vez que te vi que hablaba sobre eh, la influencia en la cultura que tienen los evangélicos en Argentina y sobre el término rescatate, Ujú, que me ujú, parece alucinante y que creo que más gente debería conocerla. ujú, Así que no sé ujú. si puedes explicar de dónde Sí, surge la palabra rescatate. porque, a ver, vos hablabas, y yo me voy a llevar esto de acá como categoría de análisis. Ok. Yo realmente pienso que las categorías de análisis se producen en el diálogo entre el científico y el creyente. Vos hablabas de la idea de testimonio contemporáneo, ¿no? Y yo, es más, tengo un amigo con el cual queremos hacer un trabajo de testimonio, y le vamos a poner el testimonio contemporáneo y te vamos a llamar a vos y te vamos a citar. Me Pero, encanta. pero parte del testimonio contemporáneo ha tenido que ver con los consumos problemáticos y algo que los evangélicos ayudaron a recuperar adictos. Y era un diálogo crítico con la contracultura. Antes que la idea de rescate, yo me acuerdo mucho de un creyente que hacía una elaboración crítica de la contracultura y decía, lo verdaderamente loco es Jesús, lo que es careta es el mundo, ¿no? Qué buena Invirtiendo frase. la idea habitual, o no tan habitual, pero una idea corriente. Entonces, hubo decenas de miles de jóvenes que pasaron por procesos de recuperación en los que estaban desde las instituciones evangélicas específicamente dedicadas a esta cuestión hasta las iglesias evangélicas, que no son instituciones específicamente dedicadas a eso, pero le dieron contención a muchísimos jóvenes. Y la idea de rescatarse
fue surgiendo de esa experiencia, ¿no? Y bueno, ese testimonio contemporáneo entró a circular en la cultura más allá del mundo evangélico, más o menos con la misma intención, bueno, salite de ese lugar que te hace daño, ¿no? Y mucho con el apoyo de esa idea bíblica de todo me es lícito, pero nada, no todo me conviene, Claro. ¿no? Eh, y se entiende que muchísimos jóvenes que no sean evangélicos tengan una noción parecida de la idea de rescatarse. Y además, bueno, hay una banda de rock evangélico que es Rescate. Que rescate. Me parece alucinante. Es Creo una voz que. popular, ¿no? Rescatate. Sí, sí, total, total. Igual, ¿sabes que siempre me genera ruido? Porque es como que en el inconsciente colectivo evangélico, más que rescatate, es dejate rescatar, ¿viste? Es como que Bueno, Jesús te rescata, ¿no? está bien, es cierto eso. Yo creo que, no sé, esto es ya algo de lo que yo he investigado podría respaldar lo que digo, pero también es un poco un ensayo de interpretación Sí, sí. ahora conversando con vos, ¿no? Que en esa diferencia que hay entre rescatate y dejate rescatar, que no es una diferencia absoluta, que no es una oposición absoluta, sino que están las dos cosas, yo creo que hay algo del cristianismo contemporáneo, evangélico y católico, las dos cosas, que le permiten a los sujetos hacer algo por sí mismos haciéndose cargo de su experiencia espiritual. Un énfasis en lo individual, rescatate, y un énfasis en la experiencia espiritual que no es individual en el sentido que implica otra persona, el Espíritu Santo, que es dejate rescatar. No lo digo por No, 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 no. congeniar con vos, sino porque me parece que esas dos dimensiones Sí, sí, uno tiene que están dar un paso, presentes ¿no? Exacto. en la idea de rescate, tanto en la voz rescatate como en la idea de dejate rescatar. También diría que lo que vos me estás diciendo tiene más que ver con una idea más vinculada a la experiencia, eh, digo la palabra dogmático en el buen sentido, la orientación correcta a la experiencia espiritual, y otro, la idea de rescatarte tiene más que ver con la diseminación y el uso autónomo de la idea de dejarte rescatar, y entonces es rescatarte. Me encanta. Hace algo por vos, que muchas veces, aparte de las iglesias evangélicas, le plantean a los sujetos, hace algo por vos. Sí, 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 Es sí. posible, ¿no? Totalmente. Es como Dios no va a hacer nada que vos no Ujú. permitas, ¿no? Todo ese concepto. Tengo acá tu libro, Vivir la Fe. Acá lo voy a mostrar. Que lo vamos a estar sorteando, así que síganos en Instagram porque vamos a sortearlo en el Instagram de Sobrenatural Podcast. En el que hace mucho énfasis en el pentecostalismo. Mira, soy pentecostal y ni siquiera lo puedo pronunciar, es una cosa mágica. Pero también del catolicismo. Y esta es la pregunta flashera con la que cierro. Eh, hay un, hay una parte de la narrativa que tiene que ver con el fin de los tiempos, Ujú. que involucra para muchísimas ramas evangélicas como esto de una no sé, si una religión mundial, ¿viste? Como esto de la marca de Ujú. la bestia, todo. Y cuando yo te escucho hablar y cuando leo lo que publicás, veo tantos matices, tanta diversidad entre evangélicos, ni hablar si ampliamos la comparación, Ujú. que suena como algo muy lejano o hasta casi imposible. Ujú. Eh, ¿Es algo factible, en tu opinión? El fin de los No, tiempos. no, no, no. El fin del tiempo no. Hablo como de esta homogenización religiosa en general. Como, viste, No, o sea, qué difícil, porque puedo decir algo que no he pensado mucho, sí, podemos especular. claro, especulo no, aparte te lo digo a vos y se lo digo a los oyentes y espero que haya algún retorno, ¿no? Porque hay una idea que yo veo que está presente en la diseminación de la experiencia evangélica en el mundo, pero especialmente en América Latina, que es
y creo que algunos lo van a compartir y otros no, y pido disculpas si con esto digo algo que alguien no se siente plenamente identificado o se puede conversar esto. Por eso lo dejo abierto además. Eh, yo creo que la experiencia contemporánea evangélica es una experiencia que se propone ser para todos. Mm, Nadie, no veo predicadores queriendo excluir a alguien del Evangelio y señalando, vos no vas a entrar nunca, claro, ¿no? Eh, entonces, esa universalización, que esa, en lenguaje más político, democratización de lo evangélico, y aparte esa individualización de orarle al Señor en la lengua que vos creas que vas a llegar, a partir de tu sentimiento, incluso de alabar y adorar de tu manera, es bastante, está bastante en tensión con la posibilidad de la homogeneización, ¿no? claro. Entonces, ¿en qué nivel se produce un Pentecostés? ¿No? Esa es un poco la pregunta. Yo no sé, no te estoy respondiendo la pregunta porque no tengo No, no, respuesta no, para pero esa entiendo. pregunta, pero tengo una observación sociológica sobre las condiciones de la respuesta a esa pregunta, que es lo que estamos viviendo contemporáneamente es una diseminación de la experiencia evangélica, una democratización de la experiencia evangélica, una singularización de la experiencia evangélica, y entonces todavía está pendiente una respuesta empírica, sociológica, antropológica, pero también una respuesta institucional, Claro. teológica, litúrgica, de qué significa que todos esos diversos estén al mismo tiempo unidos en el encuentro. Clarísimo. Pablo, muchísimas Gracias. gracias por tu Gracias a tiempo. vos. Siempre es un placer escucharte, aprender. Acá abajo les dejo las redes sociales y acuérdense que si nos siguen en Instagram vamos a estar sorteando el libro de Pablo, Vivir la Fe. Quiero agradecerle a nuestro querido productor Sebastián Carníbal por hacer posible el encuentro. Tiene el pelo largo, Seba, ahora. Iván Di Marco, atrás en los botones. Y bueno, Y Sofi agradezco, López. ¿puedo agradecer yo también? Sí, por Ok. supuesto. No, no, agradezco a el conductor del programa, la invitación, Gracias. al operador y agradezco a Sebastián que me haya hecho la invitación. Sebastián es un amigo entrañable para mí, yo aprendo mucho de él, así que nada, quiero decirlo públicamente. Me encanta. Esto fue el podcast natural y nos vemos en otro episodio. Chau.